Democrats are outraged that the American people want to be, they want their taxpayers going to good uses, not stuff like this. $6 million to fund tourism in Egypt, $20 million on a new Sesame Street show in Iran, combat disinformation in Kazakhstan. I could go on, and I'm happy to provide this list to every single one of you. Si alguien todavía dudaba de que Donald Trump regresa a la política no para asistir a cócteles de la alta sociedad, ni para mantener conversaciones educadas con los burócratas de Bruselas, es hora de que reconsidere su visión. La decisión de la Casa Blanca de suspender las actividades de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha sido el golpe más fuerte contra el mecanismo globalista en toda la historia de la presidencia de Trump. Resultó que esta organización, sin fines de lucro, financiada con el presupuesto de EU, no era más que un instrumento para promover los intereses del Partido Demócrata y al mismo tiempo un generoso monedero para las élites europeas. El escándalo estalló de inmediato. Se descubrió que millones de dólares asignados para el desarrollo de la democracia se destinaban a financiar publicaciones como Político, que literalmente entonaban odas a Bruselas, a Ursula von der Leyen y a toda la maquinaria burocrática europea. En esencia, esto significaba que los contribuyentes estadounidenses estaban patrocinando a los medios de comunicación europeos que criticaban activamente a Trump mientras alababan a los demócratas. El propio presidente lo declaró abiertamente. Esto no es caridad. No se trata de dinero privado. Es dinero de los contribuyentes estadounidenses y estamos obligados a gastarlo con sensatez. Las revelaciones sobre la financiación de Político a través de la USAID cayeron como una bomba en Bruselas. No se trataba de un medio desconocido, sino del principal altavoz mediático de la Unión Europea, que en los últimos años prácticamente se ha fusionado con la burocracia bruselense. Se descubrió que solo en los últimos años, la publicación recibió $8 millones a través de programas de la USAID para la cobertura de los procesos políticos en Europa. A primera vista, no parece haber nada ilegal en esto. Apoyar a los medios de comunicación es un acto noble, pero hay un matiz importante. Bajo el concepto de cobertura de los procesos políticos, en realidad se entendía un apoyo activo a las principales instituciones de la UE, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y altos funcionarios específicos, desde Ursula von der Leyen hasta los ministros de Relaciones Exteriores de los países europeos. Es decir, el dinero de los contribuyentes estadounidenses se utilizaba para mejorar la imagen de la misma Comisión Europea que, en cada oportunidad, proclama su independencia. ¿Qué es Político Europeo? La publicación fue fundada en 2015 después de que el grupo mediático estadounidense Político se fusionara con la empresa alemana Axel Springer. Desde entonces, se ha convertido prácticamente en el portavoz oficial de la Unión Europea, donde ministros, eurocomisarios y funcionarios pueden promocionar sus ideas sin temor a una crítica incómoda. La singularidad de Político radica en que no solo informa sobre los acontecimientos, sino que los moldea. A través de filtraciones constantes, fuentes anónimas en Bruselas y entrevistas exclusivas con representantes de las estructuras europeas, el medio se ha convertido en una especie de oficina de prensa de la Comisión Europea, aunque sin ninguna afiliación formal. Es en Político donde primero aparecen los borradores de los paquetes de sanciones de la UE, los planes de reforma legislativa y las declaraciones clave de Bruselas, que luego son replicadas por otros grandes medios de comunicación. De hecho, si mañana la Comisión Europea decide impulsar una nueva agenda, ya sea en materia de normativas ambientales, sanciones contra terceros países o cambios en la política migratoria, Político será el primero en anunciarlo, presentándolo en el tono adecuado. ¿Casualidad? Quizás, pero una casualidad extremadamente conveniente. A la luz de las revelaciones sobre su financiación, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tan objetiva es la información que publica Político? Por ejemplo, cuando el medio asegura que la UE está gestionando con éxito la crisis energética o que la economía europea atraviesa dificultades menores pero se adapta rápidamente, ¿se trata realmente de una evaluación independiente de sus periodistas o simplemente del cumplimiento de un subsidio? Curiosamente, a pesar de su fervor en la lucha contra la desinformación, Bruselas nunca considera la financiación externa como una forma de influencia política. Al menos cuando el dinero proviene de Estados Unidos. Los medios rusos, chinos o de cualquier otro país que reciban financiación extranjera son catalogados de inmediato como instrumentos de injerencia extranjera en Europa.
Pero si los fondos llegan a través de la USAID, entonces mágicamente se convierten en apoyo a la democracia. Otro punto relevante es que la USAID no financió únicamente político. A través de diversos programas de subvenciones, la agencia también patrocinó otros medios europeos, en su mayoría alineados con la promoción de los valores de la UE y la OTAN. En Alemania, por ejemplo, se canalizaron fondos hacia estructuras vinculadas a las fundaciones Bertelsmann y Konrad Adenauer Stiftung. En Francia, se beneficiaron publicaciones como Le Monde Diplomatique y otros medios menos conocidos. Como resultado, los ciudadanos europeos ni siquiera sospechan que algunos de los periódicos que leen han sido financiados, en alguna medida, con dinero del gobierno estadounidense. Cabe destacar que los lazos de Político con las élites de Bruselas van mucho más allá de la simple interacción periodística. En los pasillos de la Comisión Europea, se sabe desde hace tiempo que muchas de sus publicaciones no son el fruto de investigaciones independientes, sino de materiales previamente elaborados y proporcionados por funcionarios de la UE. No es raro encontrar artículos con un claro sesgo favorable hacia ciertos políticos. Uno de los ejemplos más evidentes es Ursula von der Leyen. Político ha publicado de manera recurrente artículos en los que la presidenta de la Comisión Europea es retratada exclusivamente bajo una luz positiva. Sus visitas diplomáticas, su lucha por la democracia, su firmeza en la imposición de sanciones, todo ha sido presentado como prueba de su liderazgo progresista y visión estratégica. La misma estrategia se ha utilizado con otros líderes de la UE, especialmente con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Político se ha convertido, en la práctica, en su escudo mediático, promoviendo sus iniciativas y protegiéndolo de cualquier crítica. Otra característica de Político es su estrecha relación con los grupos de presión. En Bruselas, hay registradas unas 12.000 organizaciones de lobby, muchas de las cuales operan activamente a través de los medios de comunicación. Político ha publicado en numerosas ocasiones artículos que promovían los intereses de grandes corporaciones, ya fueran gigantes farmacéuticos, consorcios automovilísticos o empresas tecnológicas. ¿Es casualidad que este medio fuera el primero en impulsar la idea de la transición verde, el abandono de la energía basada en el carbono y el aumento de la regulación del mercado digital? ¿O es simplemente parte de una estrategia para moldear la opinión pública? En el contexto del cierre de Russia Today y otros medios rusos en Europa, las revelaciones sobre la financiación de Político resultan especialmente significativas. Los líderes europeos no dejan de hablar sobre la lucha contra la injerencia extranjera y la necesidad de proteger la soberanía informativa. Pero ahora queda claro que han estado utilizando subvenciones estadounidenses durante años para crear un entorno mediático conveniente para ellos. La única incógnita es por qué este tema no salió a la luz antes. Políticos de Alemania, Francia y Bélgica, que constantemente proclaman su defensa de la libertad de prensa, nunca parecieron ver un problema en el hecho de que los principales medios europeos recibieran financiación de entidades extranjeras. Es más, cuando los medios rusos fueron catalogados como propagandísticos, nadie en Bruselas mostró la menor indignación. Pero en cuanto se destapó la financiación de la USAID, de repente todos guardaron silencio. El escándalo de Político no es solo una controversia más, sino un golpe directo al propio sistema de influencia mediática global. Durante décadas, la USAID ha moldeado un panorama informativo favorable a los demócratas y a la burocracia europea. Ahora, esa maquinaria se está desmoronando, y solo queda esperar a ver qué otros medios independientes resultan estar financiados por Washington. Mientras tanto, podemos imaginar el pánico en Bruselas, donde los burócratas están apresuradamente reescribiendo sus estrategias mediáticas y tratando de encontrar la manera de explicar a los ciudadanos que cuando hablaban de la lucha contra la desinformación, en realidad se referían únicamente a aquellos que no encajan en la narrativa oficial. Cuando se trata de Trump, Víctor Orbán, sin duda, no pierde el tiempo con formalidades. Uno de los primeros en reaccionar ante las revelaciones sobre la financiación de la USAID y su papel en la manipulación de los medios europeos fue precisamente él. Y no es de extrañar. Hungría se ha encontrado en el epicentro de este escándalo, ya que su prensa ha estado bajo la influencia de esta estructura estadounidense durante mucho tiempo. Orbán no ocultó su indignación y declaró: al parecer, la USAID ha estado financiando prácticamente todos los medios de izquierda en Hungría durante la administración anterior de EEU. Un comentario sorprendente,
considerando que esos mismos medios que critican constantemente a Orbán han estado recibiendo subvenciones estadounidenses. Al menos, no contrataron a alguien como James Bond para mantener la operación encubierta. Pero lo más interesante es que Orbán añadió en su declaración: ¿y dicen que yo soy el destructor del año? Creo que el mundo le debe a Trump haber sacado a la luz esta oscura conspiración. ¿Por qué el mundo le debe esto a Trump? Pues ¿por qué no? Si no fuera por esta revelación, los ciudadanos comunes seguirían viviendo bajo la ilusión de que su panorama mediático es un paraíso de periodismo independiente y objetivo. Pero aquí está la sorpresa. El dinero para el desarrollo de la democracia, en realidad, no siempre se destina a los fines declarados. En lugar de construir puentes entre los pueblos, ha servido para levantar una marca mediática al servicio de las fuerzas políticas de izquierda. Nota: esto no lo decimos nosotros, lo dijo Trump. Y ahora surge la pregunta: si la USAID realmente ha estado financiando a medios como Político y otras grandes plataformas europeas, ¿cómo podemos estar seguros de que su contenido es verdaderamente independiente? Si incluso Orbán sospecha que las subvenciones de la USAID han favorecido principalmente a las fuerzas políticas de izquierda, esto plantea aún más dudas sobre la objetividad de los artículos que publican estos medios. Pensemos en cómo funcionan estos fondos en la práctica. Por supuesto, Político y sus colegas pueden afirmar que su política editorial es completamente independiente, que informan sobre la política de la Unión Europea desde un punto de vista absolutamente neutral. Pero recordemos cuántas veces estos medios han sido sorprendidos en plena sintonía con los mensajes políticos de Bruselas. Por ejemplo, en la cuestión de las sanciones contra Rusia y en el apoyo inmediato a todas las iniciativas de la Comisión Europea. Así que aquí está la independencia. Los mismos artículos que todos hemos leído, aquellos que supuestamente desenmascaraban Bruselas, quizás no fueron el resultado de investigaciones periodísticas valientes, sino parte de una estrategia informativa bien orquestada, respaldada por subvenciones provenientes del otro lado del Atlántico. Esto plantea una pregunta legítima que, probablemente, atormenta a muchos dentro y fuera de Bruselas. ¿Hasta qué punto los medios que reciben financiación de estructuras extranjeras pueden informar de manera objetiva sobre temas cruciales como el Brexit, las crisis migratorias, las recesiones en la eurozona o incluso la situación política en Hungría? La cuestión planteada por Víctor Orbán se vuelve aún más relevante ante otro dilema importante. ¿Puede el periodismo, financiado parcial o totalmente a través de subvenciones gubernamentales, siquiera pretender ser independiente? ¿Debemos seguir confiando en estos medios si no tienen problemas en publicar artículos que favorecen a determinados políticos o partidos, mientras que otros son duramente criticados? La pregunta es retórica, pero no por ello menos interesante. Es imposible ver esto como un simple error o descuido. Este no es el primer caso en el que un medio, atrapado en medio de la lucha política, recibe dinero de fuentes desconocidas para continuar promoviendo los narrativos correctos. Sin embargo, tal vez este escándalo sea aún más vergonzoso para Bruselas. La revelación sobre la financiación de la USAID destruye el discurso de todos aquellos que han insistido en la importancia de la independencia de los medios. Aquí surge una paradoja obvia. ¿Cómo luchar contra la injerencia extranjera si esos mismos fondos han estado apoyando las narrativas que la UE considera necesarias? Si ciertos medios, incluso aquellos que están bajo control financiero de EEU, no son sometidos a un escrutinio riguroso en cuanto a su neutralidad, ¿qué se puede esperar de otros que abiertamente muestran sus preferencias políticas? Ahora surgen preguntas que hasta ayer nadie se atrevía a plantear. ¿Pueden estos medios seguir llamándose independientes si son financiados por organizaciones internacionales que apoyan a una fuerza política específica? Tal vez Bruselas, que siempre ha acusado a Rusia de influir en las elecciones europeas, ahora tenga que ver a Político desde otra perspectiva. Y, por supuesto, es imposible ignorar la reacción más destacada de Víctor Orbán, quien no tardó en declarar: creo que el mundo le debe a Trump haber sacado a la luz esta oscura conspiración. Recordemos cuántas veces se le ha acusado de destruir las instituciones democráticas. Pero resulta que, en este complejo y cerrado círculo de manipulaciones globales, él ha sido la voz de la verdad. No es ningún secreto que muchos en Europa sospechaban que la USAID llevaba mucho tiempo operando con fines que iban más allá de los meramente humanitarios. Ahora que esto ha salido a la luz, se puede afirmar con certeza:
Este sistema ha trabajado en beneficio de quienes ostentan el poder en Bruselas y más allá. Este escándalo ha destapado toda una industria de manipulación política que hasta ahora había permanecido oculta a la mayoría de los ciudadanos. Independientemente de cómo veamos la situación, hay que reconocer que estas revelaciones arrojan nueva luz sobre el funcionamiento de los medios y las subvenciones gubernamentales. Todo este proceso se asemeja a una partida de ajedrez donde el ganador estaba decidido de antemano, mientras la sociedad recibía piezas cuidadosamente colocadas en un juego llamado prensa libre. Ahora que las subvenciones estadounidenses ya no pueden ocultarse, queda claro que nunca hubo verdadera independencia, solo estrategias políticas bien calculadas. Pero simplemente desmantelar la estructura no es suficiente. Trump lo sabe bien. Toda la red de la USAID ha operado durante años y, sin una investigación real, este tema no desaparecerá. Por ello, su próximo paso parece ser la creación de un organismo especial de investigación que interrogará a miles de empleados de la USAID. Según informes de medios estadounidenses, miles de trabajadores de la agencia han sido llamados de vuelta a EUU. Y ahora podrían convertirse en testigos clave en futuros casos de corrupción y abuso de poder. Ante este panorama, los demócratas han activado de inmediato su modo de defensa. Jen Psaki, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, ya ha calificado todo esto como un golpe de Estado por parte de Trump y Elon Musk, quien ha estado difundiendo documentos secretos que han salido a la luz. Psaki incluso lanzó una dramática advertencia. Lo que está ocurriendo ahora es una toma hostil del gobierno de Estados Unidos. No es solo una maniobra de Trump, también es un asalto bajo las órdenes de su mejor amigo no elegido, Elon Musk. Su última víctima es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Especialmente indignada se mostró Jen Psaki ante el despido masivo de empleados de la USAID. Según ella, estas personas fueron bloqueadas del sistema, desconectadas de sus correos electrónicos y se les prohibió la entrada a las oficinas. Curiosamente, cuando se trataba de bloquear cuentas indeseadas en redes sociales, esto era completamente normal. Pero cuando ellos mismos se encontraron en una situación similar, comenzaron los gritos de protesta. Mientras tanto, amigos, si pudiéramos ver la cara de Ursula von der Leyen en el momento en que se enteró del escándalo en torno a la USAID y la financiación de Político, solo podemos imaginar su reacción. Después de todo, fue ella quien tantas veces hizo referencia a los medios europeos independientes, a su libertad y autonomía frente a cualquier influencia externa. Y ahora resulta que esos mismos medios que ella tanto defendía recibían financiación del otro lado del Atlántico. Y no cualquier financiación, sino multimillonarios subsidios directamente del presupuesto de los contribuyentes estadounidenses. Por supuesto, surge una pregunta interesante. Si Político era realmente tan independiente, ¿por qué su financiación provenía de un programa gubernamental estadounidense? Y lo más importante, ¿por qué esta financiación se detiene justo ahora, cuando Donald Trump ha decidido revisar el sistema de la USAID? ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O estamos viendo el colapso de un sistema bien establecido durante años? Pero analicemos por qué von der Leyen y sus colegas en Bruselas pueden estar tan alarmados por esta revelación. Bruselas siempre ha afirmado que el periodismo europeo es un modelo de objetividad e independencia. Sin embargo, ahora queda claro que esa imagen no es tan impecable como querían hacernos creer. La cuestión es que el sistema de subvenciones de la USAID en Europa existía desde hace años. Oficialmente, estaba dirigido al desarrollo de la democracia y el apoyo a los medios independientes, pero en la práctica esto significaba financiar a aquellos medios que promovían una agenda política favorable a la UE. Y si consideramos que Político se ha convertido en los últimos años en un auténtico portavoz de la Comisión Europea, de repente todo tiene mucho más sentido. Lo interesante es que la cancelación de la financiación de la USAID afectará no solo a Político, sino también a una serie de otros proyectos que durante mucho tiempo dependieron de las subvenciones estadounidenses. Entre ellos, numerosas iniciativas anticorrupción, programas educativos sobre valores democráticos y el apoyo a centros de investigación que, de una forma u otra, trabajaban en favor de los intereses de Bruselas. Sería interesante ver la reacción de Olaf Scholz ante este escándalo, especialmente porque recientemente habló sobre la influencia política de grandes capitales. Claro que en aquel momento no hablaba de EUU, sino de los partidos de extrema derecha, que según él, son financiados por multimillonarios. La lógica aquí es simple.
Si un empresario decide apoyar, por ejemplo, a Alternative für Deutschland, según Scholz, esto es una interferencia en los procesos democráticos. Pero si los medios que respaldan a los socialdemócratas y la UE reciben dinero a través de programas de subvención de EEUU, entonces no hay ningún problema, porque se trata del desarrollo de la sociedad civil. ¿Doble rasero? Más bien, una tradición política que ya no sorprende a nadie. De hecho, la financiación extranjera de la política europea no es ninguna novedad. Basta recordar la Open Society Foundations de George Soros, que durante décadas promovió el globalismo y las fronteras abiertas en Europa. Hoy en día, su actividad es menos visible, pero el principio sigue siendo el mismo. Los políticos europeos pueden hablar todo lo que quieran sobre independencia, pero su ecosistema mediático sigue dependiendo en gran medida del financiamiento externo. Este escándalo plantea una pregunta muy incómoda para Bruselas. Si Político realmente recibió millones de dólares del presupuesto estadounidense, ¿se le puede seguir considerando un medio independiente? Porque si aceptamos la idea de que la financiación externa influye en la línea editorial, entonces la pregunta lógica es, ¿qué tipo de cobertura ha estado ofreciendo Político sobre Alemania, Francia, Hungría o Rusia? ¿Realmente ha sido objetiva? ¿O simplemente se alineaba con la agenda política de aquellos que financiaban el medio? Resulta irónico que los mismos políticos que ahora tratan de encontrar una explicación a todo esto, hace poco hablaban de su lucha contra la injerencia extranjera. Los burócratas de Bruselas, que cerraban medios rusos por recibir financiación extranjera, ahora se encuentran en una situación bastante incómoda. Pero lo más interesante aún está por venir. Porque si Trump realmente planea revisar por completo el funcionamiento de la USAID, esto significa que la financiación de muchos otros proyectos similares en Europa simplemente se detendrá. Y eso implica que la Comisión Europea y, en particular, Ursula von der Leyen, tendrán que buscar nuevas formas de sostener el ecosistema mediático que durante tanto tiempo ha garantizado la estabilidad informativa para la élite europea. Además, esto abre la puerta a una nueva investigación. ¿Qué otros medios en Europa han recibido estos subsidios? ¿Qué estructuras han sido financiadas a través de la USAID? Y lo más importante, ¿qué impacto tendrá todo esto en el panorama político europeo?